practicar ejercicios para lo de su examen, porque sí que todavía hay varios que tienen varios problemitas. No van a trabajar ahorita con su equipo, van a trabajar con pues otra persona máximo, no sé cómo vean, si quieren mejor individual o los reparto con 2 o 3 personas para que traten pues no es un examen, pero vamos a ver si ya les salen los ejercicios, porque les digo que detecté varios problemitas. Esa es una. Y la segunda es que voy a resolver un ejercicio, ahorita que terminemos de practicar lo de leyes de Newton, voy a resolver 1 o 2 ejercicios de conservación de la energía, porque vi que les está fallando esa parte. A lo mejor también, pues de pronto asumimos que hay cosas que ya vieron y no sabemos, o a lo mejor no las recuerdan, ¿no? Que sí las vieron, pero no las recuerdan. Una de esas es la parte de energía cinética y potencial, que pues en general se ve a lo mejor en la secundaria y en la prepa, pero no sé si en realidad sí lo hayan alcanzado con sus profesores, porque los ejercicios que estuve revisando ayer vi que ese es el problema más, como se mete más no es, pero pero no terminan de encontrar todo lo que está interactuando con los cuerpos que les pongo, por ejemplo, los resortes. Entonces, vamos a trabajar así. No sé qué opinan. ¿Quieren trabajar en parejas o internas nada más? No con el equipo para que puedan probarse, porque si los pongo con el equipo, pues como que generalmente entre todos o se reparten o hacen algo y ahorita lo que quiero ver es que ya puedan resolver algún ejercicio eh, solitos o con el mínimo, ¿no? De apoyo, como ven. En parejas o solitos, o mejor así individual y ya van preguntando conforme. ¿Son para entregar los ejercicios solo es para practicar ahorita? Probar si ya están, o sea, si ya entendieron los ejercicios, cómo se trabaja. Tiene mejor individual y ya en todo caso vamos haciéndolos acá. Me un ratito para hacerlos y vamos viendo si ya les sale. ¿No? Entonces déjenme ponerles el. Y ahorita vemos si no funciona así, 1 o 2 para ver que ya les salen los de leyes de Newton, porque ayer que estaba diseñando su examen, precisamente revisando algunos ejercicios que ya entregaron y todas las dudas que me mandan, dije, bueno, si todavía hay quien se atora con estas cosas o le cambia, a veces con un signo que cambien o con una fórmula de resortes o de fricción, pues crea el problema. Entonces déjenme ponerles el ejercicio, lo intentamos, luego yo lo resuelvo, pero obviamente pues tienen que intentar para ver que ya llegan al resultado. Se los voy a dar con resultados, ustedes tienen que llegar a él. Se los voy a escribir en un momentito. Voy a abrir mi pantalla. Bueno, que sigue fallando lo de la compartición. Déjenme, les digo rápido el ejercicio y ahorita vuelvo a reiniciar la pantallita para ver si la detecta. Entonces, dice, unos zapatos de escalador tienen un coeficiente de fricción estático de 1.4 sobre un material, ¿no? Usando solo esa fricción, ¿qué inclinación tiene la pendiente máxima por la que pueden resbalar? Ahorita se las pongo, ya la tenía ahí en la pero no me deja proyectarla, entonces ahorita se los vuelvo a escribir allá. Pero básicamente es ¿sí? Unos zapatos de escalador, es decir, un escalador que va a subir una pendiente, si sus zapatos tienen un coeficiente de fricción de 1.4, coeficiente estático, sobre el material que va a escalar, sobre la piedra, lo que sea, usando solo la fricción, ¿qué inclinación tiene la pendiente máxima por la que puede caminar sin resbalar? Entonces, ahorita se los pero bueno, a ver si ya lo entiendo. Su diagrama pues es una persona subiendo, empiecen
saca diagrama de cuerpo libre, ahorita se los pongo en la tablita y le doy inicio para que lo vean. Entonces empiezan a plantearlo, piensen cómo se plantearía, eso es todo el ejercicio, piensen qué tienen que sacar, obviamente es de leyes de Newton, entonces eso pues ya lo saben, tienen que ser diagrama de cuerpo libre, y el único dato que les dan es que la fricción estática es de 1.4 y quieren conocer la pendiente máxima por la que puede escalar sin resbalarse. Ahorita les pongo el enunciado, entonces empiecen a plantearlo y les digo el resultado también para que, pero primero planteenlo. Disculpe, profesora, ¿está proyectando el ejercicio? No, ahorita se los pongo porque desde ayer antier que falló el Google, bueno, el Meet ha estado creando problemas, entonces ya lo había escrito, pero yo creo que voy a tener que cerrar y volver a abrir porque no me lo reconoce. Ahorita se los vuelvo a abrir. Pero les digo, básicamente es eso. Es sí, un escalador, tiene 1.4 de coeficiente estático y quieren saber cuál es la pendiente máxima por la que puede escalar, por la que puede subir sin resbalarse. Ahorita se los vuelvo a escribir, pero empiecen a hacerlo. Profe, dijo que el coeficiente era 1.4 o 0.4. 1.4. ¿1? Sí. Ok, gracias. ¿Ya ven la ventanita? ¿O ven sí, la mía? Sí. ¿Sí? ¿Pero sí la ven clarita? ¿No la ven? Sí. Así como... ¿Sí? Ah, ok, gracias. Sí, es que creo que el problema lo está causando cuando meto imágenes. Si quito las imágenes, ya se había metido un dibujito de escalador y eso, entonces creo que cuando las pongo es que no permite que se despliegue. Eso ya noté desde ayer, pero... Bueno, ahí está el ejercicio. Ok, le doy el resultado. Van a ser 54 grados. Damos que 10 minutos, ¿les parece? Y ahorita ya lo vemos qué le sale. Maestra, bueno, es una pregunta para mis compañeros. Sí, claro.
¿También lo ven negro? Sí, se ve algo negro. Sí. Sí. Voy, ahorita lo Es lo que nos pongo. aparece un recuadro negro, maestra. Voy. ¿Cómo se hace esto? Voy de nuevo. Ahí va. A ver si ahora sí. ¿Por qué no me permite? A ver. Entonces, profe, la pregunta era averiguar cuál es la inclinación máxima para que pueda subir. Y averiguar cuánto puede mantenerse, es estático el coeficiente, entonces averiguar, ya le estoy compartiendo, déjenme ver, pantalla, ahí va. Ahora sí, ¿ya la ven clarita? O se ve en la pantalla del Meet. Bueno, ¿ya ven el ejercicio? No. No, maestra, No. aparece Se ve en la pantalla de pantalla Meet de todavía. Sí. Ah. Déjenme ver cómo se los pongo aquí grande. Ok. Entonces es el coeficiente, si tienen coeficiente de fricción estático, es decir, mu s de 1.4 sobre lo que está escalando, ¿cuál es la pendiente más grande o la pendiente más inclinada, se puede decir? Este, por la que puede escalar sin que empiece a resbalar. Y ahí les da la clave. ¿Cuál es la clave? La fuerza de fricción va a ser la clave. Ay, ya los volví a quitar, ¿verdad? Es el problema de que de la otra. Déjenme dejar de compartir y ya voy a poner pantalla porque compartir. Ahí ya se ve.
¿Les quedó? ¿Cuánto dijo que era el valor? 54 salió, déjame ver. Sí. Bueno, creo que sí me salió 50 y... ¿dónde vemos? Ajá, 54 grados. Ok. ¿Sí salió? ¿Sí le salió? A mí me salió 54.46. Ah, sí. Sí. O sea, ya redondeado a enteros. Recuerden que en grados es más sencillo ponerlo como enteros, salvo que estés buscando un ángulo muy chiquito, pero sí, está bien. Ok. Bueno, ¿a todos les salió? Lo hacemos rápido. A mí no, maestra. A mí tampoco. No sé por qué. Esta A mí parte tampoco, a mí es me muy salió sencilla porque 44. después sí. Te debe salido 44 punto y algo, es el complementario, está bien. Ahorita lo ponemos. Bueno, vamos a hacerlo. Entonces, básicamente, bueno, ahí donde están mis dibujitos. Dibujar. Ok, entonces, correr se puede, pero si no lo hacemos así. Entonces, pues tenemos, vamos a poner ahí bueno, no cualquier cosa ahí que dibuje nuestro escalador. Estoy trabajando con el mouse cuando tengo aquí el lápiz electrónico. Sí, aquí está. Ok. Entonces, lo que tenemos aquí es una persona que está subiendo. Mis dibujitos de kinder que dicen que esto uno mal si es eso. Entonces, ok, tenemos una persona ahí subiendo y nos dice que el coeficiente que hacen sus botas con la piel, con la montaña, con lo que sea, es de 1.4. Es el dado que nos dan, ms igual a 1.4. ¿Sí? ¿Qué más datos tenemos o qué más datos usemos? Pues intuitivamente, por propiedad sabemos que tiene una masa que es atraído por la gravedad y nada más, ¿no? Entonces, mi diagrama de cuerpo libre sobre la persona, pues es el de siempre. Es al revés, pero no importa. Entonces, tenemos su peso, su normal, y nos está diciendo que tiene un coeficiente de fricción estática, es decir, que no se está moviendo. Entonces, si esta persona empezara a resbalar, el coeficiente de fricción estática tendría que aparecer por acá, porque va a empezar a resbalar. Entonces, lo que implica es que precisamente el coeficiente de fricción estática está equilibrando la fuerza producida por la componente X del peso. Entonces, peso, fuerza de fricción estática, y la normal. Entonces, pues hacemos nuestro diagrama nuestras ecuaciones. Lo voy a voltear, aunque ahí es como que evidente, ¿no? Lo voy a voltear solo para usar el rotado. Tenemos... Dime. Disculpe, maestra, ¿por qué la dirección de la fricción va en ese sentido y no hacia el otro? Porque si cuando empiece a caer, o sea, quieres saber el máximo del ángulo en que él puede mantenerse estático. Entonces quiere conocer el ángulo máximo en el que él puede estar parado sin empezar a resbalarse sobre la fricción, sobre la planicie, no es planicie, sobre la superficie. Entonces, tú sabes que en cuanto ese coeficiente de fricción se rompa, se va a convertir en uno cinético, es estático. Cuando se rompa, se va a convertir en un cinético, y al convertirse en un cinético, la persona va a resbalar. O sea, no es una persona que vaya subiendo, es una persona que está parado y que si se rompe el coeficiente de fricción va a empezar a resbalar sobre la pendiente y ya no va a tener la fuerza de fricción que lo atore. Entonces, por eso dice que es sin resbalar, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que te está deteniendo? O sea, si tú observas antes del coeficiente de fricción que aparezca, si tú observas la normal, esa no está haciendo ningún efecto sobre el movimiento de la persona sobre ¿cómo se llama esto? Ahí se me olvida. Bueno, la montaña o lo que sea que está subiendo. Y la superficie inclinada. Y lo único que tiene es su peso. Si tú lo observaras parado, es su peso. Si solamente tuviera peso, ¿sí? Y el coeficiente de fricción no fuera suficiente, entonces lo que va a pasar es que va a resbalar. Imagina que es hielo, por ejemplo, y que está parado en hielo ahí inclinado. Entonces esta cosa va a tener una componente para acá, que es la que va a compensar a la normal,
bueno, más bien, que la normal compensa el peso, porque el que existe es el peso, la otra es. Y una para acá, que si no hubiera coeficiente y estuviera en esa superficie, digamos en hielo o en algo, empezaría a resbalarse. Entonces sus botas deben tener un coeficiente de fricción para permitirle estar parado ahí, porque si no se empezaría a mover para acá. Y dijimos que el coeficiente de fricción siempre aparece contrario a donde se va a ejercer el movimiento, ¿sí? El movimiento sería hacia atrás. Si va a empezar a resbalar, sería para este lado. Entonces el coeficiente de fricción tiene que aparecer contrario a lo que le va a provocar el movimiento. En la dirección contraria al movimiento. Si no es que vaya caminando, si fuera caminando, si yo te dijera, mira, lo van empujando hacia arriba, ok, el coeficiente de fricción, la fuerza de fricción aparecería al contrario, pero como ahorita el punto es resbalar, pues entonces ¿sí? va para el otro lado la fuerza de fricción, al contrario del movimiento. Bueno, de hecho siempre aparece al contrario del movimiento, solo que aquí el movimiento es de caída hacia abajo. Entonces ya teníamos los vectorcitos. Decimos que tenemos Gracias, la maestra. normal. Sí. ¿Sí quedó claro? Sí, de mi Gracias. parte sí, gracias. Ok. Entonces tenemos nuestros 3 vectores y lo que queremos conocer es este ángulo. Entonces, pues rápido hacemos nuestro sistema de fuerzas, suma de fuerzas en X. Además, pues es estática. Lo que queremos es que no se resbale. Por eso queremos conocer cuánto podemos inclinar antes de que empiece a resbalar, ¿no? Entonces, f de X es igual a fuerza de fricción más el peso. Y estoy haciendo la descomposición. Recuerden que antes de esto, como está estático, sería N más F de fricción más peso igual a 0. Porque está sin moverse. Entonces, fuerza de fricción por el coseno, me lo voy a saltar un poquito, pero bueno, mejor si lo pongo. Todavía quien se marea un poquito. Entonces, mejor si, aunque no me salte pasitos, de todas formas en el examen ya saben que tampoco es que, si es evidente, tengan que resolver todo, pero para que vean de dónde. Entonces, fuerza de fricción, esta es mi X positiva, por el coseno de 0, más la normal por el coseno de 90, más W por el coseno de 270 menos teta. Y eso pues va a ser igual a 0. Y también tenemos en Y, pues tampoco se está moviendo. Porque como es fuerza de fricción, pues necesito la normal, ¿no? Entonces, esto es lo mismo, pero ahora con el seno. Ay, qué atravesado. Ok. F de F por el seno de 0 más N por el seno de 90 más W por el seno de 270 menos teta. Y ya sabemos que el seno de 270 menos teta es lo mismo que menos coseno, ¿sí? Por igualdad trigonométrica, es igual a menos coseno de teta, y viceversa, el coseno de 270 menos teta es igual a menos el seno de teta. Entonces, lo sustituimos aquí. Y de arriba, bueno, esta no se va a volver un 1, esta se va a volver un 0, y esta pues ya dijimos que se va a volver menos seno de teta, y de aquí abajo esta se va a hacer un 0, esta se va a hacer un 1, y esto va a ser el menos coseno de teta. Entonces nos quedan las ecuaciones, fuerza de fricción menos el seno de teta igual a 0, y de la de abajo nos queda que la normal menos el coseno de teta, y ahí me falta el peso, ¿no? Siempre se me va. Cuando escribo rápido, el peso, coseno de teta igual a 0. Entonces, pues ya sé que mi fuerza de fricción va a ser igual a mí por la normal. Esa es la definición siempre de la fuerza de fricción. Sustituyo en la de arriba, bueno, de la de abajo sustituyo en la de arriba. De la de abajo yo sé que la normal me dice que va a ser igual al peso por el coseno de teta. Sustituyendo en la de arriba, ¿sí? Metiendo esto en la de arriba. Cuando tengo fuerza de fricción siempre necesito sacar qué es la normal para ponerla en términos de las cantidades conocidas, que son masa, gravedad, ángulo. Entonces, fuerza de fricción va a ser W coseno de
teta menos W seno de teta. Déjenme ver. ¿Qué me faltó aquí? El mío, ¿no? El coeficiente. Claro, gracias. ¿Qué es lo que estoy, bueno, más bien, qué es lo que me va a servir? Porque es lo que tengo, igual a 0. Entonces, de aquí tengo que mu W coseno de teta va a ser igual a W seno de teta. Y estoy viendo que no va a depender del peso, por eso es que ni siquiera me lo dan. Entonces, yo tengo que mu va a ser igual a W seno de teta sobre W coseno de teta. Es independiente del peso. Esto es 1.4 igual a la tangente de teta. Entonces, ya puedo sacar cuál es teta. Mira. De 1.4. Mi calculadora. Aquí anda. Sí, 54, como dice su compañera, .46, ¿no? Pero pues, como redondeamos, teta igual a 54. ¿Está bien? Entonces, le digo que parte de, digamos, resolver los ejercicios es entender qué está pasando. Entonces, ese es el punto. Simplemente quiero equilibrar todas mis fuerzas para que la persona no resbale. Entonces, tengo que ver hacia dónde va a ir el movimiento. ¿Sí? Cada problema es diferente, cada uno tiene su interpretación, pero lo importante es que yo pueda entender cómo es ese digamos, ese sistema. Si hay una persona que se está moviendo, si está estática ya sé que voy a igualar a 0, todas las fuerzas que interactúen sobre él y que voy a proyectar a través de su ángulo. Si se está moviendo, tengo que ver hacia dónde se está moviendo. Si aquí estuviera, pero me faltó, ¿dónde viene lo del ángulo máximo? Porque luego les dicen máximo mínimo. ¿Okay? Entonces, es que aquí me falló. Acuérdense de cálculo de discretas, que esto, ¿sí? Como es el máximo que puede alcanzar, el ángulo, mientras el ángulo sea menor a esto, o sea, el ángulo tiene que ser menor o igual al mu para que pueda estar pegado. Una vez que es mayor, o sea, si yo pusiera mu mayor, ya se empieza a resbalar, pero todos los ángulos menores o iguales permiten que mu se quede ahí atorado. Y ya físicamente, si lo ven, significa que cuando sea el más grande, o sea, cuando teta sea más, ¿cómo está? Es que aquí cambié mi desigualdad, ¿verdad? La debí dejar así. Okay, así. Entonces aquí sería, dejando donde estaban las cosas, que tangente a la -1 de 1.4 sea menor, mayor, igual que teta, ¿sí? Y entonces teta, pues hice una división, ¿verdad? Para que se voltee, es menor que, así, lo que estoy despejando es el teta, menor que, entonces lo que quiero es que si el ángulo es menor o igual a 54, se va a quedar ahí pegado. Cuando yo ya incline más, hasta llegar a 54 grados, esta persona todavía va a tener, pues no es tracción, ¿verdad? Porque no es llanta, pero va a tener, va a poder compensar su peso en X con la fuerza de fricción. Una vez que ya lo incline más, pues va a pasar lo que decíamos de la goma, ¿no? Que empieza a resbalar. Si lo bajo más, pues con más razón va a estar ahí parado. Entonces, ahí es donde incluía lo del máximo. Si es el mínimo, pues con una desigualdad. Entonces la respuesta es ángulos menores de 50 grados, ¿sí? Entonces el máximo ángulo es cuando es la igualdad, es cuando sea 54. Justo cuando iguala a 54, ese es el límite para que todavía se mantenga parado. Una vez que es mayor que el 54, pues ya se empieza a deslizar sobre la pendiente. Entonces, les digo, esa es pues, la parte de la interpretación física. La parte de sacar esto también es la interpretación física, porque solo me dan un dato que me están dando. Ahí debería intuir que me va a salir al final una función que dependa de una variable. Eso puede pasar. O dos, que se va a cancelar como aquí, que solamente requiere ese dato, porque no necesito otra cosa. El peso, no necesité conocer ni la masa, ni pues en general otra propiedad de la persona, que en leyes de viento solamente son la masa, porque la gravedad es fija. Con conocer el ángulo y el coeficiente fue suficiente para saber cuál es el ángulo, la definición de fuerza de fricción. La normal, masa y gravedad se cancelan, entonces solo me queda en términos de ángulo y coeficiente de fricción. ¿Alguna duda? Ya nos vamos a los parecidos al examen.
Maestra, que... bueno, Dime. perdón. No sé, dime. Aquí, ¿por qué no involucra el vector fuerza? Bueno, ajá. Ujú. Sí Bueno, lo involucra, pero solamente en la parte en que lo planteo, como siempre aquí arriba. En esta parte, o sea, cada una de estas es una fuerza. Esta es la fuerza causada por la reacción al peso en Y. Esta es la fuerza de fricción y este es el peso. Cuando estamos aquí, al momento que sacamos la suma de todas las fuerzas que hay sobre un objeto o sobre un sistema, estamos hablando de las fuerzas como vectores. Una vez que empezamos a hacer la descomposición en componente X y Y, que es lo que hacemos, la suma de lo que pasa en X y la suma de lo que pasa en Y estamos hablando de escalares, estamos hablando de la proyección de estas cositas sobre los ejes. ¿Sí? Entonces, si las involucra, si te refieres a la masa por la aceleración o a un vector resultante, sí lo hay, pero en realidad están equilibrados. O sea, precisamente esta fuerza, cuando tú proyectes el peso, vas a encontrar una para aquí y una para acá. Esas son las componentes del peso en X y Y. Y esas son las que se están equilibrando con la fuerza de fricción y el componente en Y con la normal. Es un cuerpo que está parado sobre una superficie por la cual podría deslizar, pero que la fuerza de fricción que está ejerciendo el material de sus botas con la superficie le permite mantenerse parado, aunque esté, digamos, 54 grados, es una pendiente bastante inclinada, pero todavía le permite estar parado sin resbalar. Entonces, sí, masa con aceleración no la ponemos porque está estático, eso es lo que queremos precisamente sacar, que se mantenga estático antes de empezar a resbalar. Les digo, imaginen que es como hielo, ¿no? Que está subiendo una montaña y está congelada, o sea, no es nieve, sino está congelada. Pues si no existiera el coeficiente de fricción entre sus botas y el hielo, digamos, va a empezar a resbalarse. Párense en algún lado, no se imaginen que tienen patines y están en una rampa y pues van a empezar a resbalar. ¿Sí? Digo, ese es otro principio porque giran las ruedas, pero algo así sucede con los zapatos cuando estás en hielo. ¿Sí? Te empiezas a barrer. Entonces, sí, se incluye los vectores de fuerza, pero son fuerzas provenientes de, no directamente de la masa por la aceleración, sino pues como la fricción, como el peso, que es la masa por la gravedad, y la normal, que es la reacción al peso. ¿Sí? Ok, sí, maestra, gracias. Vale. Entonces, de hecho, la mayoría siempre terminamos haciendo esto. O sea, es muy difícil que te toquen solamente fuerzas directas. Generalmente, pues por eso usamos los diagramas de cuerpo libre, porque trabajamos con los escalares. Ya en todo caso al final juntamos, pero casi siempre trabajamos con los escalares. Entonces vamos a hacer un ejercicio más parecido al de su examen. Bueno, los que pretendo para hacer, porque ayer diseñé 3. Disculpe, maestra. Dime. En el ejercicio anterior, ¿por qué sale de coseno de 270 menos z menos 1 de z? Ok. Es por la convención que les comenté. Si saben usar el de proyectar, ya les había comentado que hay una cosita que ven en cálculo y supongo que en media superior, no sé si en secundaria, pero creo que también se los dan, que es algo, ponen algo así en los cuadrantes. Bueno, está medio chueco. Y les dicen, este va a ser más con más, y es n, este va a ser más con menos, este va a ser menos con menos, no, sí, y este es menos con más. Y entonces de ahí tú puedes saber si vas a usar seno o coseno, dependiendo del ángulo, etcétera. Es una forma de hacerlo, está bien, si ya lo manejan, está bien, pero la sugerencia que yo les doy es que siempre midan con respecto al eje X positivo y así se evitan de estar pensando qué signo le toca y si tengo que usar seno o coseno para las proyecciones. Entonces, lo que hago es, mi definición es la suma de fuerzas en X siempre se va a proyectar como el coseno del ángulo, siempre y cuando, el coseno del ángulo y además positivas todas, siempre y cuando esté medido con respecto al eje X positivo. Si tú fijas tu X positivo aquí o tu X positivo porque quien lo hace en dirección, por ejemplo, del movimiento, si también saben hacerlo así, está bien. Pero una vez que tú fijas tu X, ¿dónde va a ir tu X positivo? Si tú mides con respecto a ese X positivo tus ángulos, entonces te va a salir en automático estos signos y ya no te vas a preocupar de que si proyecté bien, si tomé el coseno o el seno, siempre usas cosenos y positivo todo, ¿sí? O sea, los signos antes de calcular, obviamente, de meter en la calculadora esto, y los mides así. F de F, pues está sobre el eje X, por eso es que fue 0. La normal está a 90 grados y el peso está
270 menos teta. Como no tengo valores, sé que lo más cercano entero que conozco es 270 menos teta. También podrían usar el de 180 más alfa, digamos, pero ahí tendrías que inventarte otro ángulo. O sea, ponerle otro nombre, pues, sí, también lo pueden usar y también hay una cosa equivalente. Entonces, como está 270 menos teta, ¿sí? Si dieras la vuelta completa sería 270, pero te tienes que regresar teta. Y hay pues, unas identidades, son propiedades del ángulo, que te dice que el seno de 270 menos cualquier ángulo va a ser igual a menos coseno de teta. Y que el coseno de 270 menos cualquier ángulo es equivalente a calcular menos el seno de teta. Entonces, por eso es que sustituimos esto. ¿Sí? Coseno de 270 menos teta son propiedades de los ángulos. ¿Sí? Y hay unos para 180 más alfa, pues me va a dar el coseno de alfa, digamos, por eso. Pero les digo, para no estar inventando otro ángulo, ya tomar el teta que quiero, que es ¿sí? El que hace la rampita aquí. Entonces, utilizo esa propiedad de los senos y cosenos, que el seno de 270 grados menos cualquier ángulo es equivalente a calcular menos el coseno de ese ángulo. Y que el coseno de 270 menos teta es equivalente a calcular menos el seno de ese ángulo. Son propiedades. Y ya cuando tú lo pones, bueno, de aquí te va a salir un menos. Ahorita pues no necesitamos hasta el final ese signo. Cuando sea numérico, pues ya tendrás que ver qué va a salir una vez que tengas el ángulo. ¿Sí? Entonces usamos eso solo porque no conocemos el ángulo. Cuando lo conocemos va directo, va W coseno. Si aquí estuviera, no sé, a 20 grados teta, entonces sería 250. En automático dices, pues de aquí a donde está, 250, entonces sustituyo W coseno de 250 y cuando mete en la calculadora ya me dará el valor, si es más o menos, pero eso es lo que hago. Todas coseno con signo positivo, todas seno con signo positivo y tener cuidado con esto, porque no lo conozco, por eso uso esa propiedad de trigonometría del seno y coseno. ¿Sí quedó claro? Muchas gracias, sí, gracias. ¿Alguna otra antes de que pasemos al de ensayo de examen? Bueno, parecido más a examen. Nada más me podría recordar por qué era 0 grados en el coseno de fuerza de fricción. Porque lo mides con respecto al eje X positivo y tu eje X positivo está aquí. Entonces, tu fuerza de fricción está sobre el eje X positivo. El ángulo que forma la fuerza de fricción con el eje es 0 grados. Está encima de él. ¿Vale? Así como la normal está a 90. Entonces, este está a 0 y este ya decíamos a todo este. ¿No? ¿Alguna otra? ¿No? Bueno, vamos con el ensayo. Entonces, déjenme ponerles qué se me ocurre para este. Vamos a decir que un carrito. Ok, entonces vamos a dibujar aquí un carrito. Ay, qué choco quedó mi carrito. Ok, entonces un carrito va a jalar una caja. Entonces la va a jalar hacia arriba. Vamos a decir que la caja pesa. Vamos a poner masa de la caja. Ay, caja porque carro va a dar con C. Igual a 50 kilogramos. Ok. Vamos a poner un coeficiente de fricción para que aguante la caja. Que le ponemos uno grandecito para que aguante. Entonces un mu se está moviendo porque va moviéndose para allá. Entonces un mu cinético de 0.7 está bien. 0.7 y queremos conocer la tensión de la cuerda. Si esta cosa se va moviendo a velocidad, la vamos a poner constante. Puede llevar aceleración, pero ahorita para más sencillo. Entonces, quiero calcular la tensión en este sistema donde tengo un carrito que está jalando a una caja, se mueve con velocidad constante y pues nada más pesa 50 kilogramos la caja y quiero conocer cuál es la tensión en la cuerda para que se mueva con rapidez constante, ¿sí? Entonces mi interés es el cubito. Esto lo está jalando, pero mi interés es el cubito. Ahorita en la segunda ya hacemos la suma de las dos. Entonces quiero conocer la tensión en esta cuerda para que este carro jale esta caja con velocidad constante,
¿sí? Y la caja está ejerciendo una fuerza de fricción cuyo coeficiente de fricción es 0.7. Entonces, inténtenle 10 minutitos para plantear y tratar de resolver y ahorita vamos revisando. Digo, eso va a requerir un poquitito de más tiempo, pero me avisan. Acá les escribo, les invento. Ay, nada, les escribo el problema. Déjenme. Tal vez no se deje esto. Listo. Entonces vamos a poner acá. Jala una caja. ¿Fijaron el ángulo? Yo creo que no. No, no lo van a necesitar. De una caja, el ángulo le vamos a poner que vale teta. Hacia arriba de una pendiente. Con acción. Pues intenten plantear. Recuerden, mi punto de interés es la caja. Profe, en ese caso, la fuerza de fricción cinética iría en contra de la velocidad, ¿no? Porque pues se supone que quiere intentar detenerla, ¿no? Ajá, ahora va. Siempre aparece, las fuerzas de fricción siempre aparecen contrarias al movimiento. En sentido contrario al movimiento. Estoy bien, gracias. ¿De qué?